Los hombres de azul se asombraron muchísimo al ver aquel árbol solitario. ¿Qué hace aquí un árbol?, se preguntaban algunos. Alguna vez sobre la puesta en escena de los espectáculos que hay para la infancia, sí que hemos hablado, ¿no?, de que es un espectáculo en ese aspecto con pocas concesiones, ¿no?, con pocas concesiones de las que se suelen encontrar en las puestas en escena para los niños y las niñas. Los espectáculos que hacemos en La Negra normalmente intentamos partir de esa base, ¿sabes? Son espectáculos que tienen como pocas concesiones en ese aspecto, ¿no?, que están poco decorados, ¿no? Sí, que van más a la esencia porque pensamos que es la única forma que tenemos de competir, entre comillas, con la televisión, con el cine, con las tablets, que es que el niño complete, que el niño y la niña complete el espectáculo. Aparte de que yo personalmente pienso que en el teatro el espectador siempre tiene que completar un poco, que no, porque si no para eso te vas al cine o te ves una película, ¿no? En el teatro lo bonito es cuando con lo mínimo consigues crear todo un mundo y ese mundo, esa historia es completada por el espectador. En el caso de los niños y de las niñas lo hacen de forma natural, es decir, es que es lo normal para ellos, es que tú ves a un niño o a una niña de 4 años jugar y está continuamente completando, o sea, la linterna de repente es un coche y de repente es el foco y de repente es un helado, y es que es lo normal, y en eso también nos hemos basado mucho ya desde Nautilus en eso, ¿no? En el anterior trabajo que trabajamos con agua, solamente con una pecera llena de agua, pues también jugamos a eso, ¿no? A cuántas posibilidades tiene un elemento de la misma forma que jugaría cualquier niño o niña.